Oración del día. Hoy va a iniciar un día bueno. Tenemos que empezar a decir con nuestra boca que hoy será un gran día. Será un día maravilloso como todos los días que el Señor nos da cada día. Dios, tú eres maravilloso. Definitivamente tú eres lo más grande. Nada existiera si no fuera por ti. Hoy quiero realmente orar y pedir que vamos a poner nuestra confianza y esperanza en ti, oh Dios. Señor, gracias por este maravilloso día que hoy nos das y por todas las cosas que ya desde ahora te agradecemos, por todo lo que recibiremos y ya estamos recibiendo. Dice tu palabra en Salmo capítulo 42, versículo 5. Porque te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tú eres grande, Señor. Tú eres el único Dios todopoderoso que todo lo puede. Declaramos que hoy será un día perfecto. Dios ya tiene trazado un plan perfecto para nuestras vidas. Pero depende de nosotros si permitimos que ese plan se cumpla o si queremos cambiarlo. Pero el plan es de Dios, no nuestro. Emociones importantes debemos poner en nuestro corazón para con Dios. Dios quiere bendecirnos, pero Él tiene un tiempo específico para todas las cosas. Su tiempo es perfecto. No nos adelantemos a ese tiempo por una simple emoción pasajera. El resultado de nuestra emoción muchas veces nos limita a las grandes cosas que Dios quiere darnos. Señor Dios Todopoderoso, hoy oro ante ti porque yo, mi familia y cada uno de nosotros pondremos nuestra fe 100% en ti. En que no estaremos abatiendo nuestra mente en lo que ya tú tienes como plan bueno para nosotros. Bendícenos cada momento, cada paso. Bendice los proyectos, Señor, los que nos convienen y no lo que creemos que nos conviene a nosotros. Y tú eres el que sabe cuáles son los que nos convienen. Permite que llegue a nuestras manos las cosas que tienen que ser de llegar a nuestras manos. Bendice a nuestros hijos, así como ya tú lo haces cada día. Hazlo con nuestras esposas, esposos, hijos, familia, todo en general. Señor, tú conoces el pensamiento de cada uno de nosotros. A dónde iremos, en dónde nos encontraremos, todas las cosas que tendremos que hacer. Declaramos bendición absoluta y lo que no se dé es porque no ha sido el tiempo exacto tuyo. Y tendremos la calma de esperar a que se hagan las cosas en tu tiempo, donde tú entiendes que ya estamos preparados para recibir esas grandes bendiciones. Gracias, Señor, por ser tan grande y maravilloso. Te amamos, te adoramos. Por eso en el día de hoy todo esto lo queremos presentar en el nombre de tu Hijo maravilloso, Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Y todo el pueblo dice, amén.